Los claveles apenas comenzaban a abrirse. Estaba cortando sus tallos sobre el fregadero cuando sonó el teléfono. Ni siquiera miré la pantalla. El tono de llamada de Mauricio seguía siendo esa melodía de jazz medio cursi que le encantaba de adolescente. Sonreí mientras me secaba las manos con un trapo de cocina y contesté: «Hola, pequeño». No dijo hola. Solo respiró un segundo de más al otro lado de la línea. Luego, con voz apagada, dijo: «Mamá, necesito hablar contigo sobre la boda». Me recargué en la encimera. «Claro, ya elegí un vestido. Algo sencillo, suave, ya sabes, nada que llame demasiado la atención». «Ese es el punto», me interrumpió. «Rebeca y yo estuvimos hablando y creemos que no deberías venir». Mis dedos se tensaron alrededor del trapo. «¿Venir a dónde? A la boda», dijo como si fuera obvio. «Es que no eres exactamente de las que salen bien en las fotos, mamá. La familia de Rebeca es muy de cuidar las apariencias. Su papá está pagando casi todo y esperan un cierto estilo». No hablé. Escuché la palabra que no dijo «no encajas». Siguió hablando. «¿Entiendes, verdad? Es el día de Rebeca. Todo tiene que ser perfecto. Has envejecido mucho estos últimos años y con tu cabello canoso, tu forma de vestir. Creo que sería mejor que esta vez no vinieras». Mis ojos picaron, pero mi voz se mantuvo firme. «Soy tu madre. Lo sé y te quiero. Pero esto es sobre empezar mi vida con Rebeca. De hecho, hemos estado buscando opciones de cuidado a largo plazo para ti. Lugares donde tengas apoyo, compañía. Podría ser bueno». No recuerdo haberme movido, pero de pronto estaba sentada en una silla de la cocina. Los claveles seguían en el fregadero, un pétalo flotando en el agua. «Entiendo», dije, y colgué. La casa estaba en silencio, pero el insulto resonaba más fuerte que cualquier portazo. Miré hacia abajo y vi que aún sostenía las tijeras. Las dejé con cuidado y me levanté caminando lentamente hacia el fondo de la casa, hacia el cajón que no había abierto en años. Mis mañanas siempre empezaban igual: poner la cafetera, la radio baja, las pantuflas suaves contra el piso que yo misma pulí hace 6 veranos. Mantenía todo limpio, no porque alguien viniera, sino porque me gustaba el orden. Saber dónde estaba cada cosa, a qué hora la luz entraba perfecta por la ventana, cuántas cucharadas de café quedaban en la lata. Hoy no llamó nadie. No era raro. El correo solo trajo un folleto de cupones y un catálogo que no pedí. Preparé un pan tostado y vi a una ardilla escarbar cerca del jardín. Entonces recordé que olvidé regar el albahaca. La casa donde vivo es pequeña, 2 recámaras, un baño, una cocina angosta, con gabinetes que pinté de amarillo tenue en un arranque. Pagé la hipoteca yo sola, poquito a poco limpiando los desastres de otros. Este lugar es mío. Cada centímetro lleva mi esfuerzo impregnado en sus rincones. En la repisa hay una foto, solo una. Mauricio, de 5 años, en el patio trasero de nuestra vieja casa en Tlalnepantla, con un overol y una sonrisa chueca, sosteniendo un diente de león. La limpio cada semana. Hoy no la limpié. Abrí el closet del pasillo y miré el vestido que había elegido, azul polvoriento. Mangas 3/4. Tela suave. Discreto, pero bonito, para sentarme en una banca de iglesia y sentirme orgullosa. La semana pasada me lo probé para revisar el dobladillo. Aún me quedaba bien. Toqué la manga y sin pensarlo cerré la puerta con suavidad. No era débil. No estaba enferma. No necesitaba ayuda. Solo no me querían. Esa tarde caminé por la casa 2 veces sin rumbo y terminé en mi recámara. El cajón se atascó un poco como siempre. Adentro había carpetas manila, sobresellados y un cuaderno con números garabateados de años atrás. No los había tocado en mucho tiempo. Me senté al borde de la cama y abrí la primera carpeta. No por amargura, solo por curiosidad, por la mujer que había estado construyendo
aunque nadie más la viera. El primer papel en la carpeta era un recibo de un pago de colegiatura de hace 15 años. Lo pagué de una sola vez con dinero que junté trabajando fines de semana en una clínica dental que apenas soportaba. El segundo era una copia de un cheque que escribí el año en que la transmisión de su coche se descompuso. Necesitaba el carro para llegar a unas prácticas que no le pagaban. Vendí el broche de mi abuela para cubrir la cuenta. Recuerdo que dije que lo había perdido cuando él preguntó después. Nunca notó las cosas que dejé de usar. Había una carta de su consejero en la prepa, agradeciéndome por asistir a cada junta de padres, por ser voluntaria, incluso cuando estaba cansada, o haciendo malabares con turnos. Recordé esas noches. Llegar a casa a un sándwich frío y una cama vacía porque rechacé otra cita. No quería que él se sintiera un extraño en su propia vida. No quería arriesgar el pequeño equilibrio que habíamos encontrado. Le di un hogar sin ruidos, sin desconocidos, sin padrastro que complicara las cosas. Me dije que elegía la paz. Tal vez elegí la ausencia. Ahora lo veo, hubo señales. La forma en que empezó a decir nosotros cuando hablaba de él y Rebeca. La manera en que ella miraba mi ropa o me ofrecía presentarme a su esteticista para un retoquito. Me reí la primera vez. A la tercera ya no tuvo gracia. Antes me hablaba todos los domingos. Me mandaba postales de sus viajes de trabajo. Luego las llamadas se espaciaron. Los viajes pararon. Rebeca no quería desorden, dijo una vez. Ni siquiera el sentimental. Las carpetas estaban ordenadas. Escrituras, ahorros, un cuadernito con registros de un dúplex que compré antes de que él terminara la universidad. 3 inquilinos siempre ocupado. Ingresos constantes. Una segunda propiedad, luego una tercera. Todo lo mantuve simple, silencioso, con propósito. Él pensaba que no tenía nada, solo porque nunca pedí nada a cambio. Abrí otra carpeta. Los números eran claros. Los totales me sorprendieron incluso a mí. Saqué el último sobre el que decía testamento. Los papeles estaban extendidos en mi cama, en filas cuidadosas, como pruebas en un juicio silencioso. Escrituras de 3 propiedades, cada una con su historia. La primera, un dúplex pequeño que compré cuando Mauricio entró a la universidad. Se pagó solo en 5 años. La segunda, un edificio comercial de un piso que le compré a un barbero que solo quería jubilarse. La tercera, un edificio de 4 departamentos en un barrio de Ecatepec, que antes salía en las noticias por cosas malas hasta que llegaron las cafeterías y los precios se duplicaron. Había construido algo real pedazo por pedazo con dinero que pasaba por mis manos tan rápido que nadie pensó que guardaba algo. Vivía sencillo a propósito. Me daba libertad. Reparaba grifos que goteaban yo sola. Compraba con cupones, aunque ya no lo necesitaba. Sonreía cuando asumían que vivía de una pensión. Ser invisible era más seguro. Los estados de cuenta sumaban más de lo que recordaba cuenta corriente. Ahorros, unas inversiones pequeñas que crecieron sin hacer ruido. Luego las acciones. Nada arriesgado, solo cosas estables que no salían en los titulares. El total me hizo detenerme un momento mirando el número como si fuera de alguien más. 48 millones de pesos. No una fortuna para el mundo, pero para mí era una vida destilada en números. Seguridad, control, cada sacrificio cuantificado. El testamento escrito a mano estaba encima con los bordes desgastados. Lo redacté hace años, cuando Mauricio aún me decía mami. Lo dejaba todo para él, sin condiciones, sin preguntas. Pensé que lo protegía, que aseguraba su futuro. Leí la línea otra vez. A mi amado hijo, Mauricio Vargas, mi único heredero. Las palabras ahora sonaban ridículas. Mi único heredero, como si el amor solo bastara para garantizar gratitud. Un sonido se me escapó, mitad risa, mitad suspiro.
Alteró el silencio de la habitación. Doblé el testamento una vez y tomé mi celular. Busqué el contacto que guardé hace mucho, pero nunca marqué. Rodríguez y Asociados. Presioné el número. La oficina olía ligeramente a cuero y papel, ese aroma de quienes lidian con cosas permanentes. El licenciado Rodríguez se levantó cuando entré, extendiendo una mano más por costumbre que por calidez. Lo conocí hace años cuando redacté mi primer testamento. No había cambiado mucho educado, medido, el tipo de hombre que maneja los finales de otros para ganarse la vida. Señora Vargas, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. ¿Mencionó que desea hacer cambios importantes en su patrimonio? Así es, respondí deslizando el sobre por la madera pulida. Todo debe ir a alguien más. Ajustó sus lentes, echando un vistazo a los papeles. Su hijo Mauricio estaba listado como único beneficiario. ¿Quiere quitarlo por completo? Mi voz me sorprendió incluso a mí. Tranquila, segura. Reemplácelo por la Fundación para el Avance de las Mujeres. Ellos financian capacitación y apoyos para mujeres mayores de 50. Me miró estudiándome. ¿Puedo preguntar qué motivó esto? No dije con suavidad, pero puede anotarlo como claridad. Asintió una vez y comenzó a teclear. El sonido de su teclado era constante, metódico. Cada clic sentía como un clavo sellando algo que llevaba mucho tiempo pendiente. Cuando llegó el momento de firmar, me pasó la pluma con la distancia profesional de un abogado. Escribí mi nombre lentamente, cada curva deliberada. Rodríguez preguntó si quería grabar una declaración para confirmar mi intención legalmente. Acepté. La cámara era pequeña clínica, con una luz roja parpadeando como un pulso. Me senté derecha, la miré directo y hablé claro. Mi nombre es Alejandra Vargas. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y físicas. Cambio mi testamento porque he aprendido que el amor sin respeto solo es dependencia. Crié a un niño, no crié a un hombre. Cuando la grabación terminó, me sentí más ligera. Sin aplausos, sin triunfos, solo aire llenando un espacio que había estado hueco demasiado tiempo. Afuera el día era brillante, el viento fresco. Respiré hondo un aire que sabía a nuevo, bajé los escalones y pensé en el vestido gris colgado en mi closet. Me paré frente al espejo, dejando que mis dedos alisaran la tela del vestido que elegí. Gris suave, líneas simples, elegante, pero sin robarle protagonismo a la novia. Había pasado décadas viviendo para otros, haciéndome pequeña para no incomodar a nadie. Hoy ocuparía mi espacio silenciosa deliberadamente. La estilista fue cuidadosa, gentil. Mi cabello, antes un enredo plateado, ahora tenía forma y brillo, ese tipo de refinamiento sutil que me hacía ver como alguien que siempre tuvo el control de su vida. Me vi en el reflejo y no la reconocí al principio. La postura, la certeza tranquila, los ojos que habían aprendido a observar sin pedir permiso. El regalo estaba envuelto con cuidado en la mesa, un marco pequeño para la nueva casa de Rebeca. Até el listón. Una vez luego otra, metiendo un sobre delgado que escribí y reescribí una docena de veces. Adentro estaban las instrucciones para ella, una nota para Mauricio y la tarjeta del abogado para mayor claridad. El peso en mis manos era pesado y satisfactorio. Sentía como justicia, entregada en voz baja, como un secreto que por fin tomaba forma. Imaginé cómo me vería Mauricio, o mejor dicho, cómo no me vería. Ya me había descartado en su mente, me había tachado como irrelevante, y aún así, ahí estaría plenamente presente un recordatorio de lo que había ignorado. Era un fantasma de su pasado y una presencia en su futuro, una paradoja que nunca podría desenredar con una mirada. Me puse los zapatos que compré esa semana, unos que hacían mis pasos sentir deliberados precisos. Mi bolsa pequeña y discreta llevaba lo esencial y el sobre guardado dentro.
Ensayé los movimientos en mi cabeza, entrar en silencio, entregar el regalo, sentarme al fondo, observar y esperar. Al salir del departamento, el aire se sentía más fresco de lo usual, con la emoción silenciosa de la anticipación. Por primera vez en décadas, no hacía algo porque se esperaba de mí. Lo hacía por mí, y en eso sentía una libertad desconocida asentándose en mis hombros. La iglesia esperaba, y el día era mío para navegar. La puerta se abriría pronto y entraría vista por todos, recordada por algunos, reconocida por nadie. La iglesia olía ligeramente a madera pulida y claveles. Entré despacio, subiendo los escalones de 2 en 2, y me deslicé en la última fila de bancas. Desde ahí podía ver todo sin ser vista. Mauricio en el altar, sonriendo como si el día le perteneciera. Rebeca radiante de blanco, avanzando por el pasillo, como si el lugar hubiera estado esperándola. Nadie miró atrás. El fotógrafo capturaba sonrisas y manos unidas en oración, ajeno a la mujer que le dio todo a ese hombre. Ajusté mi vestido, alicé mi cabello y crucé las manos en mi regazo. Durante años aprendí a hacerme pequeña, a convertirme en fondo. Hoy permanecí visible, pero callada, como una sombra que había elegido su propia forma. Los votos se intercambiaron promesas susurradas que habían sido ensayadas una y otra vez. Escuché, notando la ironía de que Mauricio hablara de amor, confianza y apoyo, sin saber que la persona sentada atrás de él había moldeado cada año de su vida con esos mismos valores. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los aplausos resonaron y me quedé sentada, dejando que el momento pasara sin interrumpirlo. Cuando se formó la fila para felicitarlos, avancé manteniendo mis movimientos medidos. Los invitados sonreían cortésmente, algunos asintiendo en reconocimiento, pero nadie se detuvo. La mirada de Mauricio me encontró solo un instante, con un destello de confusión, su alegría intacta. Rebeca se congeló por una fracción de segundo cuando pasé. Sonreí cálidamente. «Felicidades», dije suavemente, presionando el regalo en su mano. Cuando me acerqué para un abrazo, deslicé con cuidado el sobre en el bolsillo del saco de Mauricio. No lo notó. Me abrazó mecánicamente, un reconocimiento breve de mi presencia. Me retiré y dejé pasar al siguiente invitado, mientras el ritual continuaba a mi alrededor. Por primera vez en décadas, era parte de algo sin ser central, sin actuar sin pedir permiso. Había llegado entregado mi regalo y reclamado mi lugar en mis propios términos, invisible pero profundamente presente. La ceremonia siguió. Los recién casados intercambiaban saludos, risas y felicitaciones. Observé desde el fondo, satisfecha, sabiendo que mis acciones ya estaban resonando de formas que Mauricio no anticipaba, preparando el escenario para lo que vendría después. No revisé mi celular hasta el domingo por la mañana. Por primera vez en años, lo dejé en silencio, guardado en el cajón donde había pasado tantas noches vibrando con recordatorios y peticiones. Cuando lo encendí, la pantalla se llenó con más notificaciones de las que esperaba. 23 mensajes de voz, todos de Mauricio. Presioné reproducir en el primero. Su voz era calma, casi confundida. «Mamá, encontré el sobre. ¿Es alguna broma? Llámame». Lo dejé sonar sin responder, dejando que el sonido llenara el silencio de mi sala. El siguiente mensaje era más cortante, con un toque de pánico. «Llamé a la línea de emergencias de Rodríguez. Confirmaron que eres cliente, pero ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto?». Mientras escuchaba cada mensaje, el tono escalaba. La confusión se volvió enojo, el enojo en incredulidad, la incredulidad en pánico total. Gritó una vez, luego suplicó, y después su voz se quebró, en un tono tan crudo que hizo que mi pecho doliera un poco a pesar de todo. Rebeca había descubierto parte del plan, lo escuché en el fondo de una grabación, su voz rígida de furia gritando
sobre lo que él me había permitido hacer. La voz del padre de Rebeca también estaba ahí, exigiendo respuestas, amenazando con consecuencias. Me recargué en la silla y vi la luz roja de notificaciones parpadear impacientemente, recordándome que el mundo fuera de mi casa tranquila había cambiado de una forma que Mauricio nunca imaginó. Lo imaginé caminando de un lado a otro, aún con el smoking del día anterior, dándose cuenta de que la persona que descartó como vieja e irrelevante había estado orquestando una verdad que no estaba listo para enfrentar. Escuché cada palabra. No hablé ni una vez. No me moví para calmar, explicar o justificar. La cascada de mensajes llevaba toda la emoción que me había negado durante décadas, condensada en horas frenéticas de incredulidad. Cuando terminé, sostuve el celular un momento y lo dejé en la mesa. Luego borré cada mensaje, eliminando la evidencia de sus reacciones desesperadas. Fue un acto pequeño, pero devolvió una fracción del control que había recuperado. Afuera, el viento cambió, trayendo la certeza silenciosa de que esto era solo el comienzo de lo que Mauricio y Rebeca tendrían que enfrentar. Los siguientes pasos eran míos para tomar. El timbre sonó justo después del mediodía. Estaba en la cocina, arreglando las hierbas que planté la primavera pasada, cuando escuché el sonido insistente. Mi corazón no dio un brinco. Lo esperaba. Abrí la puerta, y ahí estaba Mauricio, con el cabello revuelto, como si se hubiera pasado la mano por él en frustración, la camisa arrugada, las ojeras más profundas de lo que recordaba. Mamá empezó con la voz tensa, quebrándose en los bordes. Necesitamos hablar. Ahora. Asentí y señalé la mesa de la cocina. Café dudó. Luego murmuró sí. Serví 2 tazas, sin prisa, dejando que el ritual nos calmara a ambos antes de la tormenta. Se sentó frente a mí, tamborileando los dedos en la madera sus ojos, yendo de la mesa a mi rostro tranquilo. Encontré el sobre, el testamento, todo lo que has estado escondiendo. ¿Qué es esto? Su voz se quebró mientras hablaba, subiendo y bajando como olas que no podía controlar. Me recargué tomando un sorbo lento. No te estoy castigando, Mauricio, solo terminé. Terminaste. Su risa fue corta, amarga, pero se rompió en algún lugar dentro de él. ¿Terminaste de qué? ¿De mí? ¿De nuestra familia? Así es, dije suavemente. Terminé con la vida que he vivido para todos los demás. Terminé de ser invisible cuando yo construí todo. He callado, planeado, preparado y protegido. Y ahora he elegido cuidarme a mí misma para variar. Bajó la mirada a su café, luego me miró suplicando. Mamá no lo sabía. No entendí. Por favor, déjame arreglar esto. Haré lo que sea necesario. Lo dejé hablar. Lo dejé llorar. Lo dejé suplicar. Escuché sin interrumpir, sin suavizar, sin acercarme 1 centímetro. Se estaba desmoronando y yo mantuve mi posición. Todos los años de mi sacrificio, de mi trabajo silencioso y planeación me llevaron a este momento. No estaba ahí para negociar. Estaba ahí para presenciar cómo por fin entendía el peso de sus propias elecciones. Cuando su voz titubeó y las lágrimas comenzaron de nuevo, dejé mi taza. No tomé su mano. No ofrecí consuelo. Solo me quedé quieta y firme, dejando que la verdad que construí durante décadas se asentara entre nosotros, lista para avanzar en mis propios términos. Mañana los siguientes pasos comenzarían. El camión de mudanzas llegó temprano en la mañana, silencioso, salvo por el zumbido del motor. Observé desde el porche mientras cargaban la última caja, cada una conteniendo pedazos de una vida que viví para otros. Entregué las llaves al agente inmobiliario, quien me miró con curiosidad educada, sin saber que esto era más que una venta, era una partida de décadas de expectativas. Mi amiga Lorena ya había preparado su pequeño coche, y juntas cruzamos los límites de la ciudad, dejando atrás el pueblo
que había sido mi hogar y mi jaula. Hablamos poco, dejando que la carretera se extendiera frente a nosotras como una página en blanco cada kilómetro, separándome de una vida construida enteramente alrededor de un hijo que me dio por sentada. En el nuevo departamento abrí las cajas y desempaqué solo lo esencial. Una foto se quedó Mauricio a los 5 años, sosteniendo un diente de león, su sonrisa chueca congelada en el tiempo. Todo lo demás lo dejé en las cajas, entregando el pasado a los mudanceros y dejándolo absorberse en el mundo que dejaba atrás. Me inscribí en una clase de natación comunitaria, sintiendo la resistencia del agua contra mi cuerpo, de una manera que me recordaba que estaba viva, capaz, libre. Cada brazada era una recuperación de algo que había olvidado movimiento para mí, esfuerzo para mi propio crecimiento, un ritmo que me pertenecía solo a mí. Abrí el buzón una vez solo para verificar y lo encontré vacío, sin cartas, sin recordatorios. Dejé mi celular a un lado, dejando que el silencio se extendiera por el departamento. Por primera vez en años, no estaba esperando la llamada de alguien más, el permiso para existir o la aprobación para ocupar espacio. Estaba presente completamente, enteramente, sin compromisos. Por las noches coloco la foto de Mauricio en un pequeño estante junto a mi cama y la miro en silencio, un recuerdo sin demandas, un amor sin expectativas. Afuera de la ventana, las luces de la ciudad parpadean débilmente, indiferentes y constantes. Por primera vez en décadas, respiro mi vida sin compartirla, sin disculparme, lista para descubrir qué significa pertenecer a nadie más que a mí misma. El pasado es una serie de puertas cerradas y el futuro espera más allá de la que ahora estoy abriendo.